clase A. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, como rezan las películas. Las del clase B, que son las del Estado, la C y la C, que eran también para proveedores. En este marco se produce lo que denominamos el tercer periodo institucional, que comienza el 24 de marzo de 1976. Yo voy a pedir, por favor, que coloquen la tapa de los diarios que anuncian el nuevo gobierno en 1976. Hablan de nuevo gobierno. Y se constituye la Junta Militar. Esto es para que veamos, más allá de que todos los conozcamos, el clima institucional y político que se comienza a vivir en la República Argentina a partir del 24 de marzo de 1976. En el acta número 1, por la cual se constituye la Junta Militar, que asume el poder político de la República y que es publicada el 29 de marzo del 76, se constituye la Junta Militar en su artículo primero. En su artículo segundo declara caducos los mandatos del presidente de la Nación Argentina y de los gobernadores y vicegobernadores de las provincias. En el artículo cuarto disuelve el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales, la Sala de Representantes de Buenos Aires y todos los consejos municipales de provincias. Remueve a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Procurador General de la Nación y a los integrantes de todos los tribunales superiores de todas las provincias de la República Argentina. Suspende la actividad política de los partidos políticos a nivel nacional, provincial y municipal. Suspende las actividades gremiales de trabajadores, empresarios y profesionales. Notifica el actuado a los embajadores, a quienes no mueve, y designaron, una vez efectivizadas las medidas, a un ciudadano que ejercerá el cargo de presidente de la Nación. En este marco de seguridades jurídicas, un tema siempre agitado vehementemente, en este marco de seguridades jurídicas, de división de poderes republicana y de respeto a la división republicana de poderes con los cuales nos vienen hablando permanentemente de todos los diarios, en este marco se produce el apoderamiento de la empresa Papel Prensa. Yo quiero, aquí anoté, porque quieren que yo hablo sin papeles, pero hoy decidí anotar cosas porque realmente hay datos escalofriantes. Cuando uno lee esto, siente que está, más que leyendo una historia, un thriller argentino. Y lo veo desde aquí a Rafael Yanover, que supo ser vicepresidente de la Bolsa de Cereales de la República Argentina, un hombre con un gran prestigio en esos momentos. Toda su vida se desarrolló en la actividad granaria. Y siempre reconoció que las acciones que él tenía en su poder no eran suyas, sino que él actuaba como testaferro de David Graeber. Yo quiero contarles una anécdota para reflejar la situación que se vivía en el país y que no era, como quieren hacernos creer, un problema de perseguir únicamente a gente que estaba fuera de la ley o que eran subversivos. Cuando el señor Yanover es detenido en el año 77, lo llevan al Pozo de Banfield. En el Pozo de Banfield lo tienen esposado y vendado junto a otros. Cuando llega, muy asustado, le dicen que no se puede hablar. Cuando se van los que lo habían traído, queda con una guardia que les dice que sí, que pueden hablar, había otros detenidos, pero solamente de fútbol. Y se ponen a hablar de fútbol. En un momento dado, siente que viene alguien y lo hacen callar. Él obviamente estaba vendado, no veía nada, pero relatan en el testimonio, que está también en el expediente, que varias personas se paran frente a él y una de ellas le pregunta: ¿este es Sajón?
Y no es Sajón de los Sajones, no. Para los que no lo saben, creían que era Edgardo Sajón. Edgardo Sajón fue secretario de prensa del gobierno de facto del general Lanusse y era su hombre de confianza. En ese momento había sido detenido, estaba desaparecido y aún hoy continúa desaparecido. Y Hanover relata en ese testimonio imperdible que tiene este expediente que ahí se dio cuenta dónde estaba y el terror se apoderó de él porque sentía que estaba en un lugar en el que podían hacer desaparecer a la gente, porque todo Buenos Aires, lo dice así textualmente, todo Buenos Aires sabía que Edgardo Sajón había desaparecido. Aún hoy continúa desaparecido. En este clima de seguridades y certezas comienzan a producirse los hechos con un vértigo de fechas y de hechos que realmente revelan que, como la mayoría de los argentinos, quienes suscribieron contratos lo hicieron sin libertad, únicamente contaban con libertad ambulatoria. En realidad, la mayoría de los argentinos estaba en esos momentos en libertad condicional. Pero esta gente, que era titular de las acciones o testaferro de las acciones, se encontraba con algo más que libertad condicional. Yo hablaría únicamente de libertad ambulatoria, la necesaria para poder suscribir con apariencias de legalidad y legitimidad lo que en realidad no lo era. El 7 de agosto de 1976 muere David Graeber en un accidente muy extraño aéreo en México. El 24 de agosto del 76, el doctor Rubinstein, que era su mano derecha, su apoderado y el que manejaba luego de él todos los negocios del grupo, inicia el juicio sucesorio sin contar aún con la partida de defunción de David Graeber. O sea, hacía apenas 15 días, tal era el apuro. El señor Rafael Hanover había sido visitado, algún eufemismo hay que utilizar, en su casa, por un grupo de tareas que había tenido a toda su familia secuestrado en su propio departamento hasta las 4 de la mañana, su mujer y sus hijos, y que cuando se fueron le dijeron que tenía que firmar un documento diciendo que no le faltaba nada en el departamento. Por supuesto le faltaban cosas, pero lo firmó igual. ¿Cómo negarse a tamaña requisitoria en una madrugada de 1976? Imposible hacerlo. El día 2 de noviembre de 1976, Lidia Graeber había vuelto al país, pese al consejo de muchísima gente que le decía que no volviera. Volvió. Y el 2/11 del 76, luego de amenazas personales sobre ella y sobre su hija, es obligada a firmar las suscripciones de acciones C y E, que ni siquiera tenía en su poder ni sabía qué cantidad eran ni dónde estaban. ¿Y saben por qué? Porque también surge de la documentación obrante en autos que las acciones que vende el día 2 de noviembre recién aparecen el 24 de noviembre en el inventario que se hace en el Banco Nacional de Desarrollo, ¿se acuerdan del Banade? Donde sí estaban depositadas las acciones C y E. Yo he escuchado y leído decir que cuando se firmaron estos contratos, el señor Hanover, la señora Papaleo, Eva Gichnat de Graeber, la mamá de David Graeber, junto con su hijo Isidoro, su nuera, que aparecían también como titulares de Da Vinci, Sociedad Anónima, que era la otra titular de las acciones A junto al señor Hanover, y por lo tanto eran las que daban el control de la empresa, tenían
libertad, claro, tenían libertad, libertad ambulatoria, necesaria para poder firmar, pero este era el marco de presiones, de amenazas y de país en el cual vivíamos y ellos principalmente vivían. Para que tengan una idea, el último documento que Lidia Graiber debe firmar para jurídicamente cerrar todo esto es ante el juzgado de menores, porque ella actuaba en representación de su hija menor de edad. Ustedes saben, cuando hay una menor de edad, interviene el juez de menores y no puede hacerse ninguna transferencia sucesoria sin la vista al defensor de menores y sin la aprobación del juez. Lidia presenta ese escrito el día 9 de marzo del 77. Lo tenía que firmar ella porque ella era la representante de su hija, que no tenía 2 años todavía. El 9 de marzo se presenta esto en el juzgado. El juez jamás autoriza esto y el defensor de menores tampoco. Y a los 5 días que Lidia Graiber firma el último papel que tenía que firmar, la toman detenida a ella y permanece detenida durante 15 años hasta 1982. Durante su detención fue torturada, fue violada y más cuenta y testimonia también en Puesto Vasco, que por los golpes que recibió también debió ser operada de un tumor en la cabeza durante su cautiverio. La misma suerte corrieron sus suegros, la misma suerte corrió el señor Janover y otros miembros del grupo económico. ¿Pero a quién le habían vendido? Le habían vendido a una empresa que se denominaba FAPEL Sociedad Anónima, una empresa de lo que comúnmente se denominan empresas de paja o nombres que en realidad luego desaparecen. ¿Quiénes eran los dueños de FAPEL Sociedad Anónima y cuándo se inscribe esto en la Inspección General de Justicia? Los dueños de FAPEL Sociedad Anónima, entre otros, figura Ernestina Herrera de Noble, el titular de La Nación, Bartolomé Mitre, Héctor Mañeto, bueno, y otros, Patricio Peralta Ramos, y otros nombres de abogados, Bernardo Sofovich también, creo, abogado de entonces del Grupo Clarín, Campos Carles, también abogado del Grupo Clarín. El tiempo entre que todos firman a nombre de FAPEL y el tiempo en que FAPEL transmite todo a los otros grupos son exactamente 8 días. 10 días. No quiero errarle en el número. ¿Por qué esa firma casi en el medio y por qué no directamente a los otros? Bueno, porque había buenos abogados. Y los abogados sabemos que debemos construir compradores de buena fe, que no hayan tenido contacto con ninguno de los actos anteriores y por lo tanto intermediar con otra firma de modo tal que quien comprara fuera de buena fe y por lo tanto la firma no pudiera ser cuestionada. Hay algo muy importante que son, para revelar la importancia y los objetivos, que son las actas de la Junta Militar, precisamente la número 14. Antes, por supuesto, Lidia Graiber y todos los Graiber son sometidos